Ok chicos, muy buenos días. Vamos a empezar con la última sesión, la semana 17. Está un poco apretada, pero vamos a ver. Vamos a tratar de tocar un poquito de todo. Esta semana tenemos que hablar de ecología, ecosistemas y también lo que es la contaminación ambiental y las áreas naturales protegidas. Vamos a iniciar entonces con lo que es ecología. Este dominio ya lo conociste brevemente durante la primera semana. Era un dominio que estudiaba la interrelación, la necesaria interrelación que existe entre los organismos vivos y el medio ambiente. De eso se va a encargar la ecología. Fue bautizada por el ahora llamado padre de la ecología, Ernst Haeckel. Es conocido por sus dibujos preciosísimos que ha hecho de animales y plantas durante sus estudios, pero justamente fue el que acuñó esta palabra, ecología, en el año de 1860. Por el vocablo oikos, que significa casa, y el famoso logos, ¿no? Que significa tratado o estudio. Etimológicamente, entonces, estudio de la casa. Es una ciencia multidisciplinaria porque como estamos estudiando seres vivos y el medio ambiente, no solamente vamos a tener que usar biología, ¿no? Sino también matemáticas, bastante matemática, y física, química también, por ejemplo. En el caso de la biología, vamos a tener que usar taxonomía para conocer qué especies estamos encontrando en ese territorio. Fisiología, por ejemplo, para ver qué características están permitiendo la adaptación de esos animales a ese entorno, ¿no? Entonces, hay múltiples herramientas para poder hacer ecología. Entre los niveles de estudio que va a estudiar la ecología, principalmente se remarca el de población. Pero no quiere decir que la ecología tampoco va a desdeñar el nivel de individuo, que era otro nivel de organización, ¿verdad? Es necesario conocer también las características de los individuos, porque mediante ello vamos a conocer, pues, qué características ofrecen estos organismos y qué justamente también les están permitiendo desarrollarse en ese entorno. Pero solamente para eso. Porque para obtener información más relevante de cómo están relacionados esos individuos en ese entorno, sí vamos a tener que usar población. Es mejor obtener la información de un conjunto de individuos que de solamente uno de ellos. Y ya sabemos que las poblaciones de diferentes especies conforman comunidades y este conjunto de organismos vivos que conforman la comunidad, en asociación con el medio ambiente, conforman lo que se llama el ecosistema. ¿No? Ahí están entonces los niveles de estudio. Podríamos ir más arriba todavía, hablando de lo que es la ecosfera, el conjunto de ecosistemas en el planeta, y también la biosfera, ¿no? La delgada capa superficial terrestre que permite el desarrollo de la vida. Es importante entonces estudiar poblaciones, y seguramente ya conoces el concepto adecuado de población. Es un conjunto de individuos que deben obedecer estos tres criterios. Primero, deben pertenecer a la misma especie, ocupar un territorio o espacio determinado y que se encuentren en un mismo tiempo, un determinado tiempo. Aquí tenemos una población de suricatas, por ejemplo, pero algo más cercano a nuestro país podríamos colocar aquí, por ejemplo, un conjunto de parihuanas en las lagunas de Mejía, Arequipa, durante el 2023. Estamos obedeciendo los tres criterios allí. Especie sería parihuana, no, no importa que te pongan el nombre vulgar, te podría poner también el nombre científico, sería mejor todavía. Territorio o espacio, Lagunas de Mejía, Arequipa. Y tiempo, el año 2023. Esto sería correcto para el concepto de población. No sería correcto más bien este otro enunciado de aquí.
Los artrópodos de la Reserva de La Chay, Lima, durante el 2024. Si bien estamos obedeciendo al criterio de espacio y tiempo, ¿no? Reserva de La Chay, año 2024, nos hablan de artrópodos. Y como tú has visto hace unas semanas, artrópodos es un filum, ¿no? De animales. Y dentro del filum habían clases, clase insecta, clase arácnida, clase malacostraca, quilópoda, diplópoda. Las clases con órdenes, los órdenes con especies, perdón, los órdenes con géneros, no, con familias, las familias con géneros y los géneros con especies. O sea que Artrópodos no es solamente una especie, deberían haber ahí cientos de especies. Pues, esto no sería solamente una población, sería toda una comunidad. Así que esto no sería un enunciado, no sería un enunciado correcto para el concepto de población. Las poblaciones son dinámicas, por eso tenemos que definirlas en un tiempo determinado, porque a lo largo del tiempo pueden estar creciendo o pueden estar más bien reduciéndose. Es así que la ecología va a aplicar una herramienta que se llama la dinámica de poblaciones, que es la rama, mejor dicho, que se va a encargar de estudiar esas variaciones en la densidad de las poblaciones a través del tiempo. La dinámica de poblaciones aplica lo que es la tasa poblacional, el cual es un parámetro que va a utilizar cuatro factores para definir si una población efectivamente está creciendo o está reduciéndose, o bien no está haciendo ninguna de las dos cosas. ¿Cuáles son esos cuatro factores? Ahí están en esta fórmula con sus iniciales: natalidad con la letra N, que vendrían a ser, pues, obviamente los individuos que nacen en esa población determinada. M vendría de mortalidad, que vendrían a ser más bien los que se mueren en esa población. Y la E y la I viene de emigración, que vendrían a ser los que vienen, ¿verdad? Los que llegan. Y los inmigrantes, perdón, es al revés. Inmigración vendrían a ser los que llegan y emigración los que se van, ¿verdad? Los que se van. Ahí están. Esta fórmula dice entonces que debemos sumar la natalidad de la inmigración y restarle la suma de la mortalidad y la emigración. Si nos sale un número positivo, es decir, mayor a cero, efectivamente la población está creciendo. Si es negativo, la población se reduce. Y si sale igual a cero, pues la población se encuentra en equilibrio. No te preocupes que si te topas con alguna pregunta de este tipo, en una tablita te van a poner valores para cada uno de estos factores. Cuántos nacimientos, cuántos muertos, cuántos inmigrantes, cuántos emigrantes. Solamente aplica esta fórmula. Pasamos ahora al nivel de ecosistema. Estas comunidades de organismos vivos se van a asociar con el medio que los rodea, el medio inerte. Y tú ya sabes qué palabritas les damos a esos dos componentes, ¿no? El conjunto de seres vivos va a ser denominado biocenosis. Y vamos a encontrar animales, plantas y también microorganismos. En el caso del biotopo, vamos a encontrar a todo ese conjunto de factores abióticos, donde puede estar el suelo, el agua, el aire, la radiación solar también. Todo ello está involucrado e interaccionando con los seres vivos. Aquí estamos viendo, ¿no? Los seres vivos se desarrollan sobre el biotopo. Y a su vez, el biotopo puede estar modificando en cierto grado gracias a la actividad de los seres vivos. El suelo, por ejemplo,
quizás inicialmente desértico, rocoso. Una vez que empieza a ser colonizado por seres vivos, se vuelve más arenoso, quizás más arcilloso. Hay una interacción necesaria entre ambos que afecta el uno al otro. Y de esa interacción surge lo que llamamos ecosistema. Aquí están los factores señalados cada uno de ellos en una lista. Los factores abióticos y los factores bióticos, donde, como te dije, están las plantas y animales y microorganismos como hongos, bacterias, microalgas. Y a pesar de que no son considerados organismos vivos, aquí también están los virus, porque afectan enormemente a la materia viva. Ahí también los debemos colocar. En el caso de los factores abióticos, tenemos al suelo, que está constituido no solamente por los minerales que hay en el suelo, como dice allí, sino también debería estar, ojo, minerales de la litosfera, ¿ya? Que es la capa superficial del planeta, sino también por el humus, que vendría a ser toda esa materia que se encuentra en descomposición, resultante de cadáveres, heces, restos de plantas, restos de animales, ¿no? Todo eso que se está descomponiendo conforme el humus y también es parte del suelo. Al agua, sabes que es un elemento, bueno, una molécula indispensable para el desarrollo de la vida. Es el disolvente universal, es el escenario sobre el cual se desarrollan las principales reacciones químicas, tiene tensión superficial, alto calor específico, ¿no? Funciona como amortiguador, todas esas características hacen importante al agua como factor abiótico. En el caso del aire, esta es una mezcla de gases, donde vamos a encontrar gas oxígeno en un 21%, gas nitrógeno en un 78% y también dióxido de carbono en un reducido 0,03%, así como otros gases conformando el porcentaje restante. Es importante entonces para organismos aeróbicos el oxígeno, como también el dióxido de carbono va a ser importante para el mantenimiento de un efecto que mantiene constante la temperatura de nuestro planeta, el famoso efecto invernadero. El dióxido de carbono es uno de los gases de efecto invernadero que vamos a conocer más adelante. Estos gases ahora están permitiendo que sucedan dos cosas. Que suceda lo que se llama presión atmosférica y que suceda lo que se llaman vientos. En primer lugar, la presión atmosférica es la fuerza con la que estos gases golpean contra la superficie terrestre. Y el viento vendría a ser el flujo acelerado de estas masas de aire, quizás por el movimiento de rotación de la Tierra, pero también principalmente por el calentamiento de estas masas de aire. Cuando se calientan, empiezan a fluir aceleradamente. Eso está definiendo entonces el aire. La luz importantísima porque, pues, si no hubiera luz, si no hubiera energía solar, los productores no podrían aprovecharla para poder hacer fotosíntesis. Y de esa manera, la cadena alimenticia que vamos a ver ahora no podría iniciar, ¿no? Entonces, el sol inyecta la energía que es aprovechada por los productores para iniciar la cadena alimenticia. Y en el caso del calor, eh, bueno, lo que es la temperatura, ¿no? La manifestación de la temperatura está permitiendo también cómo es que diferentes animales puedan estar adaptados o no a diferentes entornos, ¿no? Por la temperatura que hay allí. Ya hemos conocido en el capítulo de Reino Animal cómo hay animales que sí pueden regular su temperatura y otros que no. ¿No? Están los poiquilotermos y los homeotermos. Los poiquilotermos no podían regular su temperatura. Estaban ahí los peces, anfibios y reptiles. Y los homeotermos sí podían regular su temperatura, ¿no? Como nosotros mamíferos y también las aves. De acuerdo a la fuente del calor que se utiliza para poder regular la temperatura, también
teníamos ectotermos y endotermos. Si bien los poiquilotermos no pueden mantener su temperatura constante, ¿no? Ellos van a depender más bien del calor externo, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, los reptiles se tiran al sol para poder capturar ese calor que les permite sobrevivir. Y en el caso de los endotermos, pues, que somos nosotros y también las aves, ahí estamos generando el calor internamente, ¿no? Por reacciones metabólicas. Hay diferentes entonces factores abióticos importantísimos también para el desarrollo de la vida. Un ecosistema no necesariamente tiene que ser así como lo estamos viendo en la imagen, ¿ah? Puede ser un ecosistema reducidísimo, como puede ser, por ejemplo, lo que exista de repente en un tacho de basura. En un techo de basura puede haber un microecosistema donde hay bacterias, pueden haber hongos, de repente hay insectos también, incluso pueden haber ratas. Debajo de tu cama puede haber un ecosistema también, ¿no? De repente si no has tenido mucha limpieza por allí, también pueden haber de repente cucarachas, pueden haber de repente algunos otros insectos. Tú vas a definir los límites de lo que estés considerando como ecosistema. Pero por supuesto, ¿no? La visión clásica va a ser esta, ¿no? Tener así todo un territorio con agua, suelo, animales y plantas. Pero también pueden haber otros tipos. En un mismo ecosistema, vamos a ver, hay un flujo tanto de materia como de energía, ya que entre los diferentes componentes, entre los diferentes organismos vivos, algunos son alimentos de otros organismos. Y de esa manera fluye la materia. Y ahora vamos a ver también cómo fluye la energía. Para conocer cómo fluye la materia, vamos a, vamos a conocer aquí lo que se llama la cadena trófica o también llamada cadena alimenticia. Cadena trófica, como bien lo dice aquí más adelante, son circuitos que van a describir cómo se transfieren los nutrientes a través de los diferentes componentes de una comunidad, ¿no? Como dice acá. Porque, como ya te dije, ¿no? Hay especies que son alimentos de otras y así sucesivamente. Entonces, es una secuencia solamente para poder describir cómo se transfieren los nutrientes de un organismo a otro. Eso es una cadena trófica. Y podemos ver aquí, ¿no? Que hay componentes de esa secuencia. Están los productores, donde está esta plantita, por ejemplo. Ellos pueden hacer fotosíntesis, pueden producir moléculas orgánicas. Las plantas van a ser consumidas por herbívoros, que van a ser llamados consumidores primarios, como este caracol. Los herbívoros son consumidos por carnívoros, como ese pajarito que está ahí, que se va a comer al caracol. Ellos más bien serán catalogados como consumidores secundarios. Y a su vez los carnívoros pueden ser consumidos por otros carnívoros, los llamados consumidores terciarios. Comen otros carnívoros. Algo muy importante que vamos a notar acá es que de los cadáveres que dejan estos consumidores, así como también las plantas cuando mueren, esos restos van a ser aprovechados por los microorganismos, por las bacterias, por los hongos, las cuales van a descomponer esos cuerpos, esas heces y van a liberar también nutrientes que pueden volver a ser aprovechados por las plantas. Y de esa manera nos damos cuenta de que la materia vuelve a su flujo inicial. Por esto el flujo de la materia es cíclico, gracias a la actividad de los descomponedores. Es una diferencia
que vamos a marcar con el flujo de energía, que vamos a ver en un ratito. Este flujo es cíclico, gracias a la actividad de los descomponedores. En esta misma cadena trófica, nosotros podemos reconocer niveles tróficos. ¿Qué son los niveles tróficos ahora? Si la cadena trófica es una secuencia, es un circuito, los niveles tróficos son categorías. Clasifican a los organismos según la función que cumplen. ¿Qué eres? ¿Eres un productor? ¿Eres un carnívoro? ¿Eres un herbívoro? ¿Eres un carnívoro que se come otro carnívoro? En función de ello, puedes estar ubicado en cualquiera de estos 6 niveles. El primer nivel trófico va a estar abarcando lo que son los productores, micro y macroplantas. Pueden ser árboles, pueden ser dinoflagelados también, pueden ser diatomeas, ¿no? Micro y macroplantas. Segundo nivel trófico. Aquí están los herbívoros, los que se comen a las plantas. Aquí está una jirafa, por ejemplo, ¿no? O también llamados consumidores primarios. Tercer nivel trófico, los carnívoros, que se van a comer a los herbívoros, o llamados también consumidores secundarios. Aquí está el león, por ejemplo, ¿no? Que se está comiendo una gacela. Cuarto nivel, carnívoros que se comen a otros carnívoros, o llamados también consumidores terciarios. En el cuarto nivel trófico, aquí están, por ejemplo, dos orcas que están asaltando aquí a un tiburón, ¿no? Se los van a comer. Eh, el quinto nivel contiene los carroñeros, que van a ser organismos que se comen cadáveres recientes, ¿no? Que no es que ya están entrando en un proceso muy avanzado de descomposición, ¿no? Sino que recién todavía, ¿no? Cadáveres recientes, como los buitres, los gallinazos, las hienas también en cierto grado son carroñeras. Luego están los descomponedores, que va a abarcar pues aquí organismos donde podemos encontrar bacterias y hongos saprófitos, ¿no? Que van a aprovechar ya materia orgánica en un avanzado grado de descomposición. Y gracias a ello, como te dije, van a liberar nutrientes que pueden ser aprovechados nuevamente por las plantas. Entonces, estas son categorías, ojo, según la función que están cumpliendo. La función que está cumpliendo te la van a detallar así bien bonito en la pregunta. Te van a decir qué función está cumpliendo, porque de repente te pueden presentar un zorro. Tú vas a decir el zorro. Zorro es un carnívoro. Pero de repente la pregunta que te dijeron, en la pregunta te dijeron, este zorro se está alimentando de hojas de gramíneas. Y como puede pasar en nuestras casas también con los gatos o perros que crías, ¿no? De repente has visto que tu gatito de repente está comiendo pasto. A veces comen, ¿verdad? Es parte de su alimentación. Pero si te dicen eso, pues en ese caso el zorro ya no está actuando como carnívoro, ni como carnívoro que come otro carnívoro, ¿no? Está comiendo pasto, se está comiendo una planta, ¿qué cosa sería? Un herbívoro. Entonces ya no estaría ni en el tercer ni en el cuarto nivel, estaría en el segundo nivel trófico. Las categorías, tú vas a colocar ese animal en la categoría según la función que esté cumpliendo, según la función que te esté describiendo, él cumple allí en ese ecosistema. Ahora, otra cosa también a detallar acá, es que de repente no se puede ver por acá un águila que se coma a este zorro. Se lo llevó volando, lo mató, se lo comió. ¿En qué nivel trófico estaría? Porque ya vimos que aquí, pues, productor estaría en el uno, primer nivel trófico, herbívoro caracol, segundo nivel trófico, secundario, tercer nivel trófico, el zorrito, cuarto nivel trófico, y el águila seguiría estando en el cuarto nivel, porque ella sigue siendo un carnívoro que se está comiendo a otro carnívoro. Así haya otro depredador para el águila también, eso también seguiría estando en el cuarto nivel, ¿ya? Son categorías entonces según la función que están cumpliendo. Otro caso también así medio raro, raro, raro es el de las plantas carnívoras,
que a veces capturan insectos o invertebrados para poder capturar desde ellos los nutrientes que ellos no pueden producir. También va a depender del contexto de la pregunta, ¿no? Si no están haciendo eso, si solo están haciendo fotosíntesis, serán productores, pues, ¿no? Pero más bien si más bien si están capturando insectos o alguna babosa de repente, ¿no? Para poder asimilar sus nutrientes, ya se estarían alimentando de un herbívoro, ¿no? Serían más bien ahí un carnívoro, estarían en el tercer nivel trófico, ¿no? Entonces, todo va a depender del contexto de la pregunta, ¿ya? Para el flujo de la energía es un poco diferente del flujo de la materia. Sí, va a ir fluyendo de eslabón en eslabón también, pero para poder conocer la diferencia debemos hablar de la primera y segunda ley de la termodinámica. La primera ley dice que la energía no se crea ni se destruye, ¿no? Solamente se va a transformar. No vamos a perder nada, solamente se va a transformar. Y la segunda ley dice que cada organismo, cada organismo solamente va a usar la energía que necesita para poder mantenerse y crecer. Lo restante, lo que no utiliza para ello, lo pierde como calor. Es lo que se llama la ley del 10% o la del diezmo ecológico. Por ejemplo, aquí, imaginemos que viene el sol por acá, esta energía luminosa, y está inyectando 200.000 kilocalorías. 200.000 kilocalorías. Estas 200.000 kilocalorías son inyectadas a los productores de un bosque, las plantas, árboles, arbustos, hierbas. Pero ellas no van a aprovechar el 100% de esas 200.000 kilocalorías, solamente aprovechan el 10%, diezmo ecológico, lo que serán 20.000 kilocalorías. Cuando sean consumidas por consumidores primarios, estos aprovecharán también el 10%, es decir, 2.000 kilocalorías. Cuando estos sean consumidos por carnívoros, consumidores secundarios, ellos también aprovecharán el 10%, 200 kilocalorías. Y así sucesivamente, hasta consumidores terciarios, 20 kilocalorías. En el siguiente eslabón, siempre el 10%, 2 kilocalorías. Aquí también podemos ver esos niveles, ¿no? Primer nivel trófico, segundo nivel trófico, tercer nivel trófico, cuarto nivel trófico y este cuarto también nivel trófico. Y el restante, estás viendo que en cada eslabón, ¿no? El 90% restante se pierde como calor. Y eso ya no retorna, ¿no? Porque se va al ambiente. Se transformó en calor y así se fue. Ya no retorna a los organismos que lo están emitiendo. De esta manera, nos estamos dando cuenta que el flujo de energía ya no es cíclico, sino que va en una sola dirección. Es unidireccional. Si bien estás viendo también que parte de la energía de cada uno de esos eslabones se está yendo a los descomponedores, y es verdad, pues porque cuando ellos mueran, sus cuerpos van a ser aprovechados por los descomponedores para también aprovechar el 10%, ¿no? Los descomponedores también aprovecharán el 10% y el resto lo pierden como calor. También de esa manera. Y eso ya no se puede volver a captar. Así que será unidireccional definitivamente. Hay que recordar esto porque lo vamos a usar en un ratito por acá. Aquí. Ya sabemos lo que son las cadenas tróficas, son las secuencias que nos grafican esa transferencia de materia y de energía también, ¿no? Las redes tróficas, más bien, son interconexiones que existen entre diferentes cadenas tróficas, porque en el ecosistema nosotros no solamente vamos a encontrar una cadena trófica, como hay un montón de organismos, y resulta pues que cada uno de ellos no se alimenta solamente de un organismo, se puede alimentar de varios, ¿no? De repente este se alimenta de una mantis, se alimenta de un saltamonte, se alimenta de un escarabajo, y él además no es presa solamente de un depredador,
¿no? Puede ser cazado por esta cobra, puede ser cazado de repente por una lechuza, puede ser cazado de repente por un zorrito. Tiene varios depredadores. Entonces, en un ecosistema ya no hay solamente una cadena trófica, hay varias. Y gracias a esta característica de o bien tener varios depredadores o tener varios alimentos, esas cadenas tróficas se pueden interconectar, como la que estamos viendo aquí a la derecha. Aquí hay varias cadenas tróficas y están interconectadas por relaciones de alimentación. Vamos a marcar una por aquí, por ejemplo, este que inicia aquí en esta corteza de árbol, que es consumida por este escarabajo. El escarabajo a su vez es consumido por esta musaraña. Y esta musaraña a su vez es capturada por un águila, vamos a poner ahí. Una pequeña águila. Es una cadena. Pero ves por acá también que este escarabajo puede ser comido también por este tejón, por ejemplo. Vamos a poner por acá otra cadena que vamos a señalar por acá. Está acá. Estas hojas son capturadas por este conejo, el cual se las come. Y este conejo a su vez es capturado por la misma águila que está por acá. En algún momento en el examen vino una pregunta, fue hace poco me parece, bueno, hace algunos años, poco, eh, en el que te ponían así una red trófica, menos complicada por supuesto, con menos participantes, pero te preguntaban, por ejemplo, esta águila de aquí, ¿qué le convendría más? ¿Comerse una musaraña o comerse un conejo? Teniendo en cuenta el flujo de energía, ¿qué le conviene más? ¿Comerse una musaraña o comerse un conejo? ¿Ustedes qué creen? ¿De dónde obtendría más energía esa águila? Si, por ejemplo, imaginemos acá el recorrido, imaginemos que el sol está inyectando 10.000 calorías. ¿Qué le convendría más? Si el sol está inyectando 10.000 calorías, la corteza aprovecharía el 10%, ¿verdad? Que serían 1.000. El escarabajo al comerse esa corteza aprovechará el 10%, que será 100. El escarabajo al ser consumido por la musaraña aprovechará 10. Y el águila, si se come esa musaraña, pues aprovechará solamente uno. Más bien, esas 10.000 calorías van a ser consumidas, bueno, van a ser aprovechadas por estas hojas en un 10%, las cuales también serán aquí 1.000, ¿no? 1.000 calorías. Las hojas a ser consumidas por el conejo, que le aprovechará 100 calorías. Así que el águila cuando se come ese conejo, ¿cuánto aprovechará? 10, ¿no? Entonces, ¿qué cosa le conviene comer? Le conviene comer conejos, ¿verdad? Porque obtiene más energía a partir de ellos. Entonces, una pregunta sí te puede sorprender, ¿no? La cuestión es reconocer la ruta y reconocer también la segunda ley, ¿no? La ley del diezmo ecológico. En cada eslabón solamente se aprovecha el 10%. Pasamos por acá ahora a hablar de lo que son los ciclos biogeoquímicos. Eh, en un ecosistema los elementos están fluyendo desde la materia viva hasta la materia inerte. Elementos como por ejemplo el carbono, el nitrógeno, el fósforo y el azufre, de los cuales vamos a hablar a continuación. Esos son los ciclos biogeoquímicos, cómo se van transfiriendo estos elementos, ¿no? que forman parte de la materia a través de los diferentes componentes del ecosistema. El más sencillo es el ciclo del carbono. El carbono tiene un gran reservorio en la atmósfera, porque en la atmósfera, ya sabes, sabemos que está ahí presente en forma inorgánica, en forma de dióxido de carbono. Este dióxido de carbono puede ser capturado directamente por las plantas, gracias a que ellas pueden hacer fotosíntesis. Y de esta manera el carbono inorgánico
pasa a una forma orgánica, ¿no? Que es la glucosa, ¿no? El resultante de la fotosíntesis. Estas plantas, a su vez, pueden ser consumidas por herbívoros, los herbívoros por carnívoros, los carnívoros por otros carnívoros, y por allí sigue fluyendo el carbono de forma orgánica. Pero recuerda que tanto plantas como animales realizamos un proceso para formar energía que se llama la respiración celular. Y a pesar de que sirve para formar energía, también forma residuos como dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono se devuelve a la atmósfera, es el resultante de la respiración. Y así va fluyendo el dióxido de carbono, ¿no? De forma cíclica también. Pero algo que está sucediendo también por aquí, que sabemos lo que son los combustibles fósiles, ¿no? Los hidrocarburos, el petróleo, todos esos animales y plantas que han perecido sepultados y sometidos a grandes presiones, se convirtieron, ¿no? Actualmente en lo que es el petróleo, por ejemplo, que es extraído para sostener la demanda energética de las industrias, de los vehículos, en los que constantemente usamos todos los días. Lo malo es que al quemar estos combustibles fósiles, estamos logrando que haya una mayor emisión de este dióxido de carbono. Y si bien este dióxido de carbono que hay en la atmósfera es importante porque es fijado por las plantas en la fotosíntesis, también está cumpliendo otra función allí. Está permitiendo el mantenimiento del efecto invernadero, que es un efecto natural que ha permitido el mantenimiento de la temperatura global en alrededor de 14 grados centígrados. Y gracias a ello, la vida, se ha podido desarrollar en este planeta, como lo vemos actualmente. Sin embargo, ¿qué hacemos nosotros al emitir una mayor concentración de estos gases? Que este efecto invernadero se desregule. Y como hay una mayor concentración de dióxido, el calor, ¿no? La radiación solar se retiene con más intensidad y eso contribuye a esa desregulación que conocemos como calentamiento global. La temperatura aumenta con una serie de efectos que vamos a conocer más adelante, ¿no? Pero si fuera por efecto invernadero nada más, la temperatura debería estar alrededor de los 14 grados. Gracias a esta desregulación, la temperatura está aumentando en cerca de 1,4 o 1,6 grados, lo cual es bastante. A pesar de que parece poquito, es demasiado. Así como cuando a nosotros nos da fiebre, de 37 pasamos a 38 y ya nos estamos sintiendo mal, a la Tierra le pasa lo mismo. Se calcula que un aumento más allá de 2 grados, más 2 grados centígrados, podría ser irreversible. Y si se cruza ese umbral, la temperatura va a seguir aumentando progresivamente con efectos nocivos para los organismos vivos. Pero de esto ya hablaremos un poquito más adelante. Por ahora ahí podemos ver cómo estamos metiendo la pata nosotros en la formación de este ciclo natural. El ciclo del nitrógeno también es relativamente sencillo. Hay un gran reservorio de nitrógeno gaseoso en la atmósfera. De hecho, hay un 78% de nitrógeno gaseoso. Pero que debería ser asimilado por las plantas, pero estas no pueden asimilar ese nitrógeno, así como lo hacen con el dióxido, no pueden, sino que van a necesitar de la ayuda de microorganismos, bacterias. Hay dos tipos de bacterias en este caso. Hay bacterias que están formando relaciones de mutuo beneficio con las leguminosas. ¿Qué son las leguminosas? Son plantas como el payar, por ejemplo, o el frejol. Es una familia de plantas. El frejolito. Todas ellas son leguminosas. Y en sus raíces tienen estos nódulos que contienen un montón de bacterias. Esas bacterias pueden capturar el nitrógeno atmosférico y fijarlo directamente en las células de esta planta para que pueda
usarlo en su metabolismo. Pero solamente para las leguminosas. Las otras plantas no tienen esos nódulos. Entonces, ¿cómo aprovechan ellas el nitrógeno? Hay otras bacterias que capturan ese nitrógeno atmosférico y realizan una reacción llamada amonificación. En la amonificación, ese nitrógeno gaseoso pasa a ser amonio, el cual tampoco puede ser aprovechado por las plantas. Este amonio, ojo, no solamente se obtiene por esa reacción, sino también se obtiene de la descomposición que llevan a cabo las bacterias y los hongos. La descomposición de los cadáveres, de las heces, restos de plantas, todo ello genera también amonio. Pero ese amonio no puede ser usado por las plantas. Tiene que ser usado por otras bacterias que se llaman, este, que se van a encargar de realizar la reacción de nitrificación, o mejor dicho, también le llaman nitritación. ¿Por qué le llaman así? Porque ese amonio pasa ahora a la forma de nitrito. Acá es un error, ¿ya? Acá debería ser nitrito, ¿ya? Nitrito. Y ese nitrito todavía no puede ser aprovechado por las plantas. Tiene que ser usado por otras bacterias que van a realizar la nitratación, en la que ese nitrito pasa a ser nitrato. Y ahora sí, como nitratos sí pueden ser aprovechados por las plantas. Solamente como nitratos pueden ser asimilados por las raíces de las plantas y colaborar a su metabolismo. Por supuesto, cuando ellas mueran, dejen restos, los animales que se alimentan de ellas también dejen sus cuerpos, de su descomposición se liberará, ya sabes, amonio. ¿Cómo regresa el nitrógeno a la atmósfera ahora? Gracias a otro tipo de bacterias, las que realizan la reacción de desnitrificación. Estas bacterias desnitrificantes toman el nitrato y forman gas nitrógeno que se libera nuevamente a la atmósfera. De esa manera vuelve a comenzar el ciclo. Entonces, aquí es importante la actividad de las bacterias. Y en ambos casos, tanto para el carbono y el nitrógeno, estamos viendo que existen formas gaseosas, ¿no? Que podemos encontrarla en la atmósfera. En el caso del fósforo no sucede lo mismo, ya que el fósforo no tiene formas gaseosas. Se encuentra en grandes yacimientos terrestres en forma de fosfatos. Y ahí está como capturado, atrapado, encerrado. Pero, ¿cómo se va liberando? Poco a poco se va a ir liberando gracias a la erosión del agua, la erosión del viento. De esa manera se libera las grandes masas de agua, como son los océanos, por ejemplo. Y desde allí puede ser capturado por las algas, macro y microalgas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, microalgas como el fitoplancton, las cuales van a ser alimento de los peces, y los peces a su vez van a ser alimento de las aves, aves guaneras, que al comer un alimento tan rico en fósforo, van a eliminar heces, el famoso guano de las islas, que puede ser utilizado como fertilizante, ¿no? Para sostener los cultivos. Y estos cultivos para la alimentación de animales, como también de los seres humanos, ¿no? Animales humanos, más bien. Otra manera de obtener estos fertilizantes para los cultivos es mediante la minería, que extrae estos fosfatos y permite la fabricación justamente de fertilizantes artificiales para sostener la agricultura, ¿no? Y de nuevo también, desde las plantas y cultivos, el fósforo fluye hacia los animales humanos y no humanos, ¿no? Entonces, de esa manera fluye el fósforo. En el caso del azufre, este azufre también se encuentra en depósitos sedimentarios en el suelo. También lo vas a encontrar ahí formando sedimentos en el suelo, pero a partir del cual se pueden liberar sulfatos, por ejemplo, que sí pueden ser aprovechados por las plantas. Recuerda que el azufre era muy importante también, ¿no? Porque era un elemento importante para la conformación de las proteínas.
de las plantas a los animales, de los animales tras su descomposición por los microorganismos, se va a liberar sulfuro de hidrógeno. Este sulfuro de hidrógeno se puede obtener también a partir del mismo sulfato, gracias a bacterias de sulfovibrios, y a partir de este sulfuro de hidrógeno se puede obtener también azufre y sulfatos, también con la participación de bacterias, pero también por bacterias este sulfuro de hidrógeno se puede liberar a la atmósfera como sulfuro de dimetilo, que es una de las principales formas en las que el azufre pasa a la atmósfera. Y allí se libera como óxidos de azufre. Estos óxidos de azufre pueden interaccionar con las gotitas de agua que hay allí también suspendidas y reaccionan con ellas formando ácido. Puede formar ácido sulfúrico y eso es lo que se precipita a la Tierra y se conoce como lluvia ácida. La lluvia ácida en este fenómeno natural no debería tener mayor impacto, pero sí lo tiene cuando, por ejemplo, nosotros también quemamos combustibles fósiles. No solamente se libera gas CO2, sino también se liberan óxidos de azufre, y eso contribuye a aumentar la precipitación de lluvias ácidas. Y esto sí ya es peligroso, porque como es ácido, puede alterar el pH del suelo, puede alterar el pH del agua, de una laguna, de un río, y matar a los organismos que habitan allí, ¿no? Las plantas que crecen en un suelo están adaptadas a un determinado pH, de repente alcalino, pero al acidificarse va a causar su muerte, ¿no? Entonces aquí también tenemos nosotros ahí un poquito, o no un poquito, ¿no? Bastante, responsabilidad en la alteración de este ciclo biogeoquímico. Por supuesto, también se puede liberar óxidos de azufre de otras fuentes también, ¿no? Como por ejemplo la actividad volcánica, ¿no? Cuando un volcán erupciona, libera grandes cantidades de gases, entre los cuales también hay gases sulfurosos, ¿no? De esa manera fluye entonces el azufre. En la atmósfera debe estar como óxidos de azufres. Y ahora sí pasamos a hablar de los organismos vivos. Los organismos vivos que están habitando el ecosistema. ¿Se pueden relacionar entre ellos mismos? Perdón, ¿los individuos se pueden relacionar entre individuos de especies diferentes, como también de la misma especie? Cuando se trata de relaciones entre individuos de, de la misma especie, se habla de relaciones intraespecíficas. Más bien, cuando suceden relaciones entre individuos de especies diferentes, se trata de relaciones interespecíficas. Y en esta lista enorme que tienes acá para cada una de ellas, ¿no? Tenemos aquí el neutralismo, competencia, mutualismo, cooperación, comensalismo, amensalismo, parasitismo y predación. Y acá también algunas otras, pero esas las vamos a ver por aquí, miren. Vamos a empezar con las interespecíficas, las que se suceden entre individuos de especies diferentes. La primera de ellas es el neutralismo. ¿Qué dice el neutralismo? Dice que entre dos especies no va a haber ni beneficio ni perjuicio. Entre dos especies diferentes no hay ni beneficio ni perjuicio. Por ejemplo, esta cebra y esta jirafa. Las cebras se alimentan del pasto que hay a ras del suelo y las jirafas de las hojas altas. No compiten por el mismo recurso, así que
no se van a perjudicar mutuamente, ni tampoco se van a beneficiar. Así que le ponemos un cero a cada uno. Ah, ni beneficio ni perjuicio. Aunque en ecología se dice que esto no sucede. De alguna manera la actividad de la jirafa afecta a la cebra o viceversa también. Pero para nosotros sí va a existir, ¿ya? Neutralismo. Ni beneficio ni perjuicio. Mutualismo es una relación de mutuo beneficio. Es como cuando tú y tu amigo se cooperan para poder estudiar más fácilmente, ¿no? Y resolver bien el examen. Es algo parecido. ¿No? En este caso, por ejemplo, tenemos la asociación entre un pez payaso y una anémona, que es un nidario, ¿verdad? El pez payaso se puede proteger entre los tentáculos de la anémona, que como tú sabes tiene nidocitos con nematocistos que son urticantes, ¿no? Para otros peces, pero para él no. Y la anémona obtiene un beneficio porque el pez payaso la puede liberar de parásitos o también cuando él se alimenta puede dejar restos que son ingeridos por la anémona. Así que beneficio para el pez payaso y beneficio para la anémona. Un tipo de mutualismo más, ¿cómo se puede decir? En el cual no puede haber una separación entre esos dos individuos. Tipo de mutualismo más fuerte es la simbiosis. En la simbiosis, un ejemplo clásico de simbiosis podría ser lo que es el líquen. Un líquen, a pesar de que cuando nosotros vemos estas formaciones que parecen hojas secas sobre los troncos de los árboles o o sobre las rocas, no es solamente un organismo, son dos. Hay un alga más un hongo. En el caso del alga, recuerda que es una planta, es un fotosintético, puede hacer fotosíntesis para formar azúcares y sustentarse ella y sustentar al hongo también. Y el hongo está funcionando como sustrato. Sobre él está creciendo el alga. Hay beneficio para ambos, pero no pueden vivir por separado. Otro ejemplo de simbiosis es la que sucede entre los seres humanos y las bacterias intestinales. Bacterias beneficiosas, por supuesto, porque ya sabes que en tu intestino hay miles y miles de bacterias. Si tú tomases un antibiótico así muy potente que te matase a todas esas bacterias, te podrías morir porque esas bacterias están formando vitaminas para ti y también te están defendiendo de otras bacterias patógenas que podrían llegar a tu intestino. Y ellas se benefician porque pues tienen en nuestro intestino un lugar donde proliferar, ¿no? Fuera de él no pueden vivir, ¿no? Entonces, también es una relación muy fuerte, ¿no? No podemos vivir separados de ellas. Eso es el mutualismo, entonces. Competencia. Dos especies diferentes van a competir por un recurso y principalmente se van a perjudicar y en algún grado quizás beneficiar. Por ejemplo, estas hienas y leonas. Si las hienas se comen a las cebras, las leonas se perjudican. Si las leonas se comen a las cebras, las hienas se perjudican. Pero por supuesto pueden dejar restos también, ¿no? Así que de esos restos se puede alimentar la otra especie competidora. Beneficio y perjuicio, pero más perjuicio, ¿ya? Porque compiten por un mismo recurso. En caso de la cooperación o llamada también protocooperación, es una relación de, es una relación de mutuo beneficio, pero que no es vital. Ambos organismos pueden vivir por separado. Es el caso de este abejorro y esta flor de una planta, en el cual el abejorro se está beneficiando, ¿no? Porque está obteniendo néctar. Y la planta también porque, si te das cuenta, el tórax de este insecto, ¿no? Tiene como granitos, son granos de polen. Está habiendo en este insecto un polinizador.
que le va a ayudar a dispersar sus granos de polen, así que ella también se va a beneficiar. Es una relación de mutuo beneficio, pero en la que ambos pueden vivir perfectamente por separado. Este, este abejorro puede tomar néctar de cualquier otra flor. Y esta florcita puede tener un polinizador en otro insecto, de repente en un escarabajo, de repente en una mariposa, de repente en un ave, puede ser un colibrí, ¿no? No siempre va a depender, no es que tenga que depender necesariamente de este insecto. Puede tener ese beneficio en cualquier otro. Eso es la cooperación, entonces, ¿no? O proto-cooperación. Comensalismo. Aquí vamos a tener a un individuo que se beneficia y se le llama comensal, y el otro no se beneficia ni se perjudica. Tenemos acá, por ejemplo, el cangrejo ermitaño. Este animal es un cangrejo, efectivamente, pero que tiene una característica. Su abdomen no ha desarrollado correctamente el exoesqueleto, o sea que no está protegido totalmente. Y por ello puede ser un bocadillo apetecible para los depredadores. Entonces, ¿qué es lo que hace este cangrejo? Mete su abdomen en las conchas de caracoles vacías, como lo estás viendo acá. Y ahí se protege, ¿no? Puede meter todo su cuerpo inclusive. En este caso el cangrejo ermitaño sería el comensal porque es el que se está beneficiando, está teniendo protección. Y el caracol, el molusco, no se beneficia ni se perjudica porque pues ya está muerto, ¿no? Su concha vacía estaba por ahí y y el cangrejo lo encontró. Pero en vida no se benefició ni se perjudicó de esta relación. ¿No? Entonces, eso es el comensalismo. Más para el cangrejo, cero para el caracol que ya está bien muerto. Otro tipo de comensalismo es lo que existe entre el tiburón y el pez rémora. Seguramente han visto tiburones que tienen como pececitos que están pegados en su piel. Esos pececitos se llaman peces rémora y tienen unas ventosas en su cabeza con las cuales se adhieren a la piel del tiburón. Un tiburón puede cargar con varios peces. Y a pesar de que tenga varios peces pegados en su piel, se ha comprobado que esa relación no lo afecta. El tiburón no se afecta. Más bien el pez rémora sí se beneficia, porque imagínate, ¿no? Lo está usando como si fuera el metropolitano. Y además, cuando el tiburón se alimenta, deja restos de carne, de los cuales se alimenta el pez rémora. O sea, obtiene transporte y tiene alimento. ¿Mm? El pez rémora se queda el comensal. Comensalismo. Lo contrario a comensalismo es más bien amensalismo, porque aquí habrá una especie que se perjudica y la otra no se beneficia ni se perjudica. Al que se perjudica se le llama amensal, por eso se llama así esta relación. Aquí imagínate que es una hermosa mañana de verano y este venadito salió a desayunar, así que salió a alimentarse de pasto y salió a comer el pasto, ¿no? Con sus dientes empezó a jalar del pasto y a desenterrarlo de raíz. Y al desenterrarlo de raíz, también sacó estos gusanos que estaban guarecidos dentro de la tierra. Ahora que están ahí desprotegidos, están a la vista de todos los depredadores, los pajaritos se los van a empezar a comer. ¿Quién se perjudicó? El gusano. Él es el amensal. ¿Y quién no se perjudicó? El venado. Porque el venado solamente estaba haciendo su rutina diaria de alimentación y sin querer, él no quería hacerlo, no tenía la mínima intención. Perjudicó a la lombriz al sacarla de su refugio. ¿No? Él no se beneficia ni se perjudica. Otra relación muy conocida es el parasitismo, en el cual vamos a encontrar a dos protagonistas, el llamado parásito y el hospedero, del cual ya hemos visto algunos ejemplos eh, en la semana pasada, una semana de salud y enfermedades. El parásito se va a beneficiar
del hospedero. Y el hospedero obviamente se perjudica. Esta relación seguramente la han escuchado el año pasado, cuando se estrenó una serie muy conocida, en la que hablaban de una pandemia provocada por la infección de un hongo. Este hongo no infecta seres humanos, pero sí infecta hormigas. Las esporas de este hongo pueden ser inhaladas por las hormigas y a la larga invadir su sistema nervioso. Al invadir su sistema nervioso, les hacen cambiar su comportamiento y abandonar la colonia. Se van a una hoja bien alta y allí muerden con sus aparatos bucales y mueren. Y de su cuerpo muerto, el hongo que se encuentra en el interior emerge poco a poco con su cuerpo fructífero para formar más esporas y de esa manera infectar más hormigas. Entonces, en este caso, el hongo Ophiocordyceps, que se llama este hongo, es el parásito y la hormiga sería el hospedero, ¿no? Que en este caso, pues ha tenido que morir para que el parásito cumpla su cometido. En algunos casos, el hospedero no muere, el parásito lo mantiene vivo, porque si se muere el hospedero, también se muere el parásito, ¿no? Es el caso de algunos invertebrados parásitos que se meten en la boca de los peces, por ejemplo, y permanecen allí, adheridos, chupando sangre, alimentándose de los tejidos. Por supuesto lo debilitan, ¿no? Pero raramente lo llegan a matar. Pero en este caso sí, ¿no? Tuvo que morir la hormiga para que el hongo pueda dispersarse. Y la predación, bueno, esto también es bastante obvia, ¿no? En el caso de la predación tenemos a un depredador y a una presa. Ya sabemos quién pierde, ¿verdad? ¿Quién pierde, quién gana? El depredador va a ganar porque se va a alimentar del cuerpo de la presa, la cual pierde porque pues, pierde la vida, ¿no? Terrible. Última relación interespecífica. Y en cuanto a las intraespecíficas, tenemos aquí a la competencia. Estas, como te dije, entre la misma especie. ¿Por qué pelearían estos dos lobos si pertenecen a la misma jauría? Probablemente porque quieren aparearse, porque quieren comer, o quizás quieren tener el puesto de macho alfa, ¿no? En la jauría. Entonces, por esos motivos van a pelear encarnizadamente estos congéneres. En una misma especie, los individuos pueden tener una tendencia a defender un territorio que consideran suyo y defenderlo, quizás con comportamientos agresivos o quizás marcándolo también con heces o con orina. En el caso del hipopótamo, lo que hace él para marcar su territorio, a una torre de heces malolientes, apestosas, y con eso está marcando su territorio. En el caso de los felinos, como los gatos, por ejemplo, que seguramente has visto, ¿no? Que hacen los machos, liberan un chorro de orina que tiene un aroma muy particular, ¿verdad? Muy fuerte, ¿no? Y con eso también están marcando su territorio. O puede ser también los pajaritos que te cantan en la mañana, ¿no? Que te han despertado hoy día y tú piensas, ¿no? Que eso es muy poético, romántico. Pero los pajaritos se están insultando, ¿eh? Están peleando entre ellos, están defendiendo su rama, su nido. No quieren que los invadan. También pueden ser así, territoriales. Predominio social. En el predominio social, en un mismo grupo de individuos hay dominantes y dominados. Es el caso de, por ejemplo, las gallinas, que seguramente has criado. Y les das de comer, hay gallinas que comen antes. Y las que comen después son las dominadas. Las que comen antes son las dominantes. Si las dominadas quieren comer antes, ¿qué hacen? Les pegan un picotazo, un aletazo y las botan, ¿no? Hay dominantes y dominados. O, por ejemplo, estas larvas de escarabajos. Si hay varias larvas de un escarabajo, mientras una de ellas no completa la metamorfosis hasta convertirse en un escarabajo adulto, las otras se quedan como larvas. Entonces, esta es la dominante, la que completa primero la metamorfosis, y las otras son las dominadas.
Se quedan como larvas todavía. Predominio social. Compensación. Los individuos pueden criar polluelos ajenos, como es el caso de los pingüinos emperadores. ¿Por qué crían polluelos que no son suyos? Por compensación, ¿no? Porque de repente cuando él tenga su polluelo, también pues le pueden criar su polluelo temporalmente para que él pueda salir al mar y conseguir alimento. Sociedades. En las sociedades vamos a ver que estos individuos se organizan en castas. ¿Qué son las castas? Estas castas se van a diferenciar por su forma y por las funciones que cumplen. Podemos ver que en la sociedad más conocida, que es la de las abejas, hay tres castas que sí tienen diferencias morfológicas, ¿no? La reina, por ejemplo, es más grande, es hembra y fértil, a diferencia de las obreras, que son más pequeñas, son hembras, pero son infértiles. Y el zángano, que es el único macho, ¿verdad? Y es fértil. Esas, entonces, son las diferencias morfológicas, pero ¿qué funciones diferentes cumplen? La reina va a poner los huevos para generar más obreras o más zánganos. La obrera se encarga del cuidado de las larvas, de la recolección del néctar, del polen. Y también el zángano, en este caso su función es más relajada, ¿no? Solamente se trata de fecundar a la reina para que genere más obreras. Pero si ni siquiera eso puede cumplir, las obreras rodean al zángano, lo matan y expulsan su cadáver fuera de la colmena. Es una sociedad muy estricta y por eso funciona también. En el caso de las migraciones, los individuos van a establecer recorridos bastante largos, desde un punto del continente hasta el otro más alejado, como es el caso de estas aves marinas, conocidas como playeros. Durante el invierno migran desde el norte hacia el sur y viceversa en primavera. ¿Para qué lo hacen? Para buscar mejor clima, para buscar lugares donde poner sus nidos, para buscar donde alimentarse, probablemente. Y para el establecimiento de estas migraciones, en el caso de estas avesitas, son importantes los famosos pantanos o humedales o lagunas, ¿no? Porque no es que se hagan el recorrido así como lo hace un avión, así directo, sino que tienen que ir parando, ¿no? Y en esas paradas vamos a encontrar de repente lagunas, pantanos, donde van a descansar, se alimentan y luego vuelven a retomar el vuelo para seguir yendo o bien hacia el norte o bien hacia el sur. Gregarismo, la última relación intraespecífica. Es una agrupación momentánea. ¿Con qué objetivo? Obtener un beneficio, que en este caso, por ejemplo, puede ser obtener protección. Este cardumen de peces se ha agrupado allí para protegerse de los delfines, que más que nada se están comiendo pues a los pececitos que están aquí externamente, ¿no? Los que están más internamente quizás están un poquito más protegidos. Bueno, en este caso estos delfines no se asustan, ¿no? Pero de repente, ¿no? Alguien o algún otro pez ve esa masa enorme, ¿no? Y quizás sí se asusta, ¿no? Y se va corriendo, ¿no? También estarían allí protegiéndose esos peces. O también puede ser para conseguir alimento. Es el caso de los lobos, que algunas especies son animales solitarios, pero cuando tienen hambre se asocian, forman jaurías, cazan y una vez que se alimentan vuelven a separarse. Solamente se agrupan momentáneamente para obtener alimento. Eso es el gregarismo, entonces, ya agrupación momentánea para obtener alimento y protección. Ahí están entonces todas las relaciones intra y también las interespecíficas. Dos conceptos que debes manejar ampliamente es el de hábitat y nicho ecológico. El hábitat va a ser el lugar físico donde vive una especie determinada, como lo es, por ejemplo, la sabana africana para las jirafas y cebras, clásico de los documentales de la National Geographic. Y el nicho ecológico va a ser el papel.
que cumple esa especie. Y en ese papel vamos a encontrar toda la estrategia que le permite sobrevivir a ese animal en ese hábitat. Por ejemplo, este cangrejo. Su hábitat sería la playa rocosa. Es ahí donde encontramos generalmente los cangrejos. Pero, ¿cuál sería su nicho ecológico? Todo lo que hace para poder sobrevivir. ¿Qué se come, por ejemplo? ¿Qué comes como peces? ¿Qué estrategias tienes para evadir a tus depredadores, ¿no? Cuando veo a las gaviotas me meto debajo de las piedras, ¿no? Así que tengo que reconocer a las gaviotas. ¿Eres un animal diurno o nocturno? Ah, no, salgo por la noche. So- soy nocturno. Vivo en la playa rocosa, ¿no? De repente le gusta el clima templado. Es ovíparo, ¿no? Todo eso constituiría su nicho ecológico. En un mismo hábitat pueden haber diferentes nichos ecológicos de acuerdo a la cantidad de especies que haya, ¿no? Porque cada una va a tener una diferente estrategia. Ahí, por ejemplo, ¿no? Jirafas, lo que dijimos, ¿no? Se alimentan de ramas altas. Cebras se alimentan de plantas que crecen a ras del suelo. Tienen diferentes nichos ecológicos. Ahora, un ecosistema, cuando nosotros lo observamos así en forma de un bosque muy frondoso, biodiverso, no siempre ha sido así. A lo largo de su historia ha tenido una menor diversidad y quizás ha iniciado su historia a partir de un terreno desértico, totalmente árido, sin poblar, el cual fue inicialmente colonizado por hierbas, arbustos pequeños, posteriormente también por insectos, algunos invertebrados. Llegaron vertebrados, pequeños mamíferos, aves, reptiles, y con ello poco a poco la diversidad fue aumentando, alcanzando este estado que nosotros estamos viendo actualmente, en el cual el bosque es bastante diverso, tiene un montón de especies de animales y plantas, y por ello también tiene gran estabilidad. A este estado se le llama clímax, porque tiene una gran estabilidad sostenida por la gran biodiversidad que tiene ese ecosistema. Esta sucesión ecológica, que es todo este proceso de cambios a lo largo del tiempo, puede ser de tres tipos. Puede ser evolutiva, la cual se dice que solamente sucedió una vez en el planeta, que fue pues cuando la vida, que apareció inicialmente en los océanos, ¿no? Fue allí donde apareció la vida, emergió de ella, del agua, para poder colonizar la Tierra. Hemos visto que tanto animales como plantas han iniciado su historia evolutiva en el agua, en los océanos, y desde allí han empezado a aparecer formas terrestres, ¿no? Poco a poco fueron invadiendo la Tierra. Esa es la sucesión ecológica evolutiva. En el caso de la primaria, esta se debe iniciar en un área totalmente despoblada, ¿no? En la que pasa lo que te conté hace un ratito, ¿no? Llegan primeros hierbas, llegan pequeñas hierbas, llegan arbustos, otros animales, ¿no? Y así poco a poco hasta alcanzar el alto grado de diversidad. Pero necesariamente tiene que estar despoblado aquí, inicialmente. En la secundaria, tenemos que empezar cuando se destruye un ecosistema. Quizás este bosque pasó por un incendio forestal que arrasó con casi la mayoría del bosque. Pero quizás quedaron algunas semillas por allí y de esas semillas empezó poco a poco a resurgir un nuevo ecosistema. Eso se llama asociación ecológica secundaria. Entonces, para la secundaria tiene que iniciar tras la destrucción de un ecosistema. ¿Ok? En la primaria tiene que ser un área despoblada. Y generalmente en la secundaria, esa destrucción pues no destruye todo, ¿no? Gran parte de ella es destruida, pero quedan, como te digo, ¿no? Algunas semillas, quizás sobrevivientes. Y sobre esas cenizas se vuelve a levantar otro ecosistema. Las causas de la destrucción de este ecosistema en la sucesión secundaria pueden ser naturales,
Hay incendios forestales que son naturales, por ejemplo, por el calor excesivo, por altas temperaturas. O también puede ser por seres humanos imprudentes, ¿no? Que dejan una fogata o tiran un cigarrillo, ¿no? Encendido y se dispara todo un incendio infernal. Esos son los tres tipos de asociación ecológica entonces, ¿ya? Como te digo, mientras más diverso sea un ecosistema, más estabilidad tendrá, ¿no? La complejidad va a radicar en qué tan biodiverso es, porque cada uno de ellos está cumpliendo una función. Por ejemplo, aquí los conejos, ¿qué función están cumpliendo? Se alimentan de las hierbas. Y al alimentarse de las hierbas, están manteniendo a raya la población de hierbas. Porque si no hubiera conejos, ¿qué pasaría? Las hierbas empezarían a aumentar y podrían afectar la disponibilidad de nutrientes para la jara, la madreselva, la encina. A su vez, el zorro está manteniendo a raya la población de conejos, ¿no? Porque él se come los conejos. Si no hubiera zorros, los conejos aumentarían. Y si hay más conejos, la población de hierbas se reduciría quizás hasta desaparecer. Y si desaparecen las hierbas, pues los conejos, si bien proliferaron al inicio, reducirían su población también. Entonces es importante, ¿no? Que estén estos componentes allí, porque cada uno está cumpliendo sus funciones respectivas. Pero ahora imagínate pues que ante el impacto de actividades humanas como la extracción de madera, la extracción de minerales, alteramos esa complejidad. No sé, de repente por cacería cazan a estos conejos, cazan a estos conejos. Vamos a inducir un desequilibrio. La población de conejos se reduce al mínimo. Si ya no hay conejos, las hierbas van a empezar a proliferar. Ello podría afectar, como te digo, a la jara, la madreselva, a la encina, pero ¿a quién van a afectar también? A los zorros, pues porque si bien se alimentan también de lirones y de ratones y de insectos en algunos casos, quizás los conejos eran su principal presa, ¿no? Así que por eso la población de zorros va a disminuir. Y quizás con ello pueda alimentar también la de lirones, la de ratones. Y si aumenta, pues ya sabes, ¿no? Van a afectar a las poblaciones de hierbas. Las encinas quizás se van a reducir, madreselvas también se van a reducir. Y si se reducen, el efecto es lo mismo también para los lirones y ratones. Si bien se aumentaron, también se van a reducir. Entonces, ¿te das cuenta cómo solamente impactar sobre uno de los elementos ocasiona todo un efecto en cadena? Eh, Cuando sucede eso, entonces pues vamos a tener una alteración muy grave del ecosistema, ¿no? Quizás todo este era un bosque muy diverso, pero que ahora se ha convertido en esto de aquí. Un terreno árido, contaminado, sobre el cual, si quisiéramos restaurarlo, deberíamos establecer ciertas medidas de que pueden ser consideradas pequeñas perturbaciones. Si yo quiero que este ecosistema recupere su estatus natural antes de ese impacto, podría quizás establecer medidas que impidan la contaminación de ese entorno o que impidan la cacería de animales allí. O una ordenanza, una ley que proteja esa área. Y así, poco a poco, el ecosistema quizás puede recuperar su estatus original, aunque no necesariamente va a ser así. Generalmente va a evolucionar en otra dirección. Ya no vamos a tener estos mismos integrantes que estamos viendo acá, de repente vamos a tener otros. Vamos a tener un ecosistema totalmente diferente. Pero tiene que ser mínima. Yo no puedo decir, por ejemplo, oye, mira, si esto está árido, está totalmente desértico, mira, vamos a plantar 100 árboles de pino, vamos a introducir, no sé, una población de 500 conejos. No, no, eso sería una perturbación muy grande. Tienen que ser mínimas. Para un proceso de restauración tienen que ser perturbaciones mínimas. Vayamos ahora por aquí para poder tratar de revertir ese impacto que tenemos nosotros sobre la naturaleza.
y que obviamente es necesario, obviamente es necesario reducir ese impacto porque de alguna manera nos afecta, ¿no? A nosotros, con la contaminación, con el cambio climático, con todas las múltiples fechorías que hemos cometido los seres humanos con la naturaleza, nos afectan de alguna manera. Así que aquí vamos a encontrar algunos protocolos, convenios que han suscrito países para tratar de minimizar el impacto que se tiene sobre la naturaleza y de esa manera también revertir los efectos nocivos sobre nosotros, los seres humanos. Está, por ejemplo, el CITES, que se suscribió en el año de 1973. El CITES está regulando el comercio internacional de especies silvestres de animales y plantas. A menudo es frecuente encontrar en los aeropuertos, ¿no? Personas que están intentando escapar con valijas que contienen de repente insectos o de repente contienen aves que están metidas así en botellas. Y no son pocos, son muchas. Eso es una amenaza para la supervivencia de esas especies en su hábitat natural, porque las estamos extrayendo de su hábitat natural y reduciendo la cantidad de individuos en esa población. Quizás a la larga eso pueda llevarlas a la extinción. No solamente con animales, también con plantas, ¿no? Es común también la extracción de orquídeas, que son plantas de gran belleza y por eso se extraen también para venderlas a grandes precios. Pero eso también está contribuyendo a su desaparición en sus hábitats naturales. De todo eso entonces se encarga CITES. Protocolo de Montreal. Ya hace algunas décadas nos dimos cuenta de que algunas sustancias que se llaman compuestos halogenados, que contienen cloro, que contienen bromo, estaban dañando el ozono de esta capa que filtra la radiación ultravioleta, la cual es muy dañina. Entonces los países acordaron suscribir este protocolo de Montreal para tratar de reducir la emisión de esos compuestos dañinos para la capa de ozono, ¿no? Y revertir el debilitamiento que estaba sufriendo esta capa. Otro muy importante por aquí es el protocolo de Kioto, que en el año de 1997, eh, desde el año de 1997, eh, obliga a que los países reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero. Yo te conté hace un ratito que hay un gas de efecto invernadero que es el dióxido de carbono, ¿no? Que está manteniendo este efecto natural. Pero también hay otros, el gas metano, el óxido nitroso, los hidrofluorocarbonos, el perfluorocarbono y el hexafluoruro de azufre. Principalmente estos seis están implicados en la alteración del efecto invernadero, lo cual conduce al calentamiento global. Y los países firmantes pues están obligados a reducir las emisiones de esos gases. Sin embargo, este acuerdo ya perdió vigencia desde el 2020. Quien lo reemplaza es el Acuerdo de París. ¿No? O sea, lo mismo, solo que el Acuerdo de París es el vigente. Y otro muy importante es el Protocolo de Cartagena, que va a regular a los transgénicos. A menudo escuchamos hablar de animales o plantas que están modificadas genéticamente. Estos organismos no se pueden liberar adrede en el medio ambiente, porque como tienen una modificación genética, que generalmente es para tener una ventaja, por ejemplo en el caso de las plantas transgénicas, resisten pesticidas, resisten plagas, como que serían más aptas frente a otras plantas del medio que no son resistentes a esas plagas. Podrían desplazarlas de esa manera y contribuir a su desaparición. Así que por eso el protocolo de Cartagena está regulando justamente a los organismos genéticamente modificados. No se pueden liberar así como así en el medio ambiente. Los biomas van a ser un conjunto de ecosistemas que está caracterizado por su flora y su fauna. Tenemos biomas terrestres como también tenemos biomas acuáticos. En el caso de los biomas terrestres, tenemos desde los que son muy biodiversos, las selvas, donde hay grandes precipitaciones durante el año, y por ello hay una gran cobertura vegetal que también permite albergar a una gran comunidad de animales. Los bosques pueden ser caducifolios si pierden su follaje durante las estaciones frías,
y las recuperan durante las estaciones cálidas. Perennifolios que no pierden su follaje y los de coníferas donde vamos a encontrar pues gimnospermas. Hasta los menos diversos como es el desierto y la tundra, ¿no? En el desierto pues hay escasas precipitaciones, con lo cual pues hay una menor diversidad tanto de plantas como animales. No quiere decir que no haya, ¿no? Siempre hay. Hay reptiles, hay ciertas cactáceas que están ahí adaptadas para vivir en ese ambiente extremo. En la tundra también, pero más que nada por el frío intenso, ¿no? Que incluso llega a congelar el suelo. Y por ello también hay una reducción de la diversidad. En el caso de los acuáticos tenemos a los dulceacuícolas y a los marinos. Los dulceacuícolas son aquellas aguas que se encuentran en los continentes. Pueden ser lóticas o pueden ser lénticas. Las lóticas son aquellas que tienen flujo, que tienen corriente. Por ejemplo, un río o un arroyo, ¿no? Fluyen a través de un cauce. Las lénticas más bien no fluyen. Son los lagos y las lagunas, ¿no? Que son también aguas continentales. Y en el caso de los marinos, esto lo vas a diferenciar por la profundidad. Si hay menor profundidad, se trata de los litorales oneríticos. Es lo que conocemos como playa, ¿no? La región más superficial del océano. O mejor dicho, más pegada a la costa, mejor dicho. Y la oceánica o pelágica es la que ya, pues, ya se encuentra a mayor profundidad, ¿no? Bien metido en el océano, ahí desde donde salió el pez diablo, ¿no? Ahí esa es la región oceánica o pelágica. Un problema que estamos viendo actualmente es la sobreexplotación de recursos y esto es para sostener la explosión demográfica que se está viendo en los últimos años, ya que la esperanza de vida humana ha aumentado bastante, bien por los avances de la medicina y también porque justamente, ¿no? Hay una gran explotación de recursos, ¿no? Que ya permite sostener a muchas poblaciones humanas en el planeta. Sin embargo, hacia el siglo XVIII, bueno, terminando ya el siglo XVIII, alguien quien advirtió sobre que eso no iba a pasar fue Thomas Malthus, que en su ensayo sobre el principio de la población dijo que la población crecía, la población humana crecía a un ritmo, perdón, un ritmo geométrico, ¿no? Y más bien la producción de alimentos a un ritmo aritmético. De tal manera que en algún momento, ¿no? La producción de alimentos no iba a poder sostener a la población de ese entonces, ¿no? Iban a sucederse hambrunas, guerras por el acceso a los recursos. Si bien eso no sucedió como tal, en parte fue porque desarrollamos tecnología sofisticada que nos permitió aprovechar mucho mejor los recursos naturales y producir en mayor cantidad, ¿no? El panorama que señaló Thomas Malthus no sucedió tanto así. Pero la amenaza, como te digo, surge en la actualidad por la gran sobreexplotación, ¿no? Justamente estas tecnologías están contribuyendo a- al deterioro de ecosistemas naturales con el objetivo de sostener la demanda alimenticia de los diferentes países. Así que sobre el impacto a la naturaleza vamos a hablar ahora, por aquí, con lo que es la contaminación atmosférica inicialmente. En primer lugar, ¿qué es contaminación? Contaminación es toda aquella alteración desfavorable del entorno. Es consecuencia de las actividades humanas, ya sean procesos de producción que generan residuos que no son degradables, ¿no? Sino que permanecen en el medio durante cientos o quizás miles de años, como el plástico, o también los residuos orgánicos que nosotros emitimos todos los días, ¿no? Como producto de nuestra digestión, ¿no? Las heces que se dan por los váteres. Pero lo que se puede contaminar aquí, pues, es el aire, el agua y el suelo. Vamos a empezar con la contaminación del aire, que es la contaminación atmosférica. Lo que es la lluvia ácida, algo de lo que ya hablamos rapidito hace un ratito. Te dije que la generación de lluvia ácida es un proceso natural, pero que se puede favorecer por la quema de combustibles fósiles.
las cuales emiten también óxidos, no solamente de azufre, sino también de nitrógeno. Cuando estos óxidos interaccionen con el vapor de agua, ¿qué va a pasar? Se va a generar ácido, ácido sulfúrico, ácido nítrico, que justamente es lo que se precipita en el suelo, en el agua, y contribuye a la alteración de su pH, matando a los organismos que ya vivían a un pH determinado. Ahora, ante la acidificación, podrían morir, ¿no? Como estos peces que han muerto en esta laguna, por ejemplo. Y en la ciudad se erosionan los monumentos, ¿no? Esta lluvia ácida, ¿no? Es ácido sulfúrico, imagínate, ¿no? Está lloviendo y poco a poco va a ir carcomiendo monumentos que quizás han permanecido décadas o quizás siglos, pero con la gran contaminación actual, pues se empiezan a erosionar por la formación de las lluvias ácidas. Para la capa de ozono, que es muy importante la presencia de esta porque filtra la radiación ultravioleta del sol, la cual es muy dañina, en menor grado, te provoca una exposición prolongada, te provoca envejecimiento prematuro, te salen un montón de lunares y la piel parece un poquito quemadita. Eh, en mayor grado te pueden causar melanomas, ¿no? Que son cánceres de piel muy agresivos que pueden acabar con tu vida. Así que para el desarrollo de la vida es importante la presencia de esta capa de ozono. Pero ¿qué pasó hace algunas décadas? Se descubrió que la industria de los aerosoles y de los refrigerantes, que empleaban compuestos halogenados con cloro y bromo, estos compuestos no se quedaban aquí en la superficie terrestre, sino que ascendían hacia la estratosfera. Y allí, ¿qué pasaba, por ejemplo, con los clorofluorocarbonados, que son compuestos con cloro? Que al sufrir el impacto de la radiación ultravioleta, liberaban radicales cloro. Este solito átomo de cloro podía impactar en una molécula de ozono, romperla para generar gas oxígeno y monóxido de cloro. Y este monóxido de cloro a su vez se podía romper para dejar un cloro libre nuevamente, listo para romper otra molécula de ozono. Un solo átomo de cloro podía romper hasta 100.000 moléculas de ozono. Te imaginas, era terrible. Es por eso que a la larga se empezó a observar un agujero en el polo sur de nuestro planeta. No es una perforación, sino que es más bien un adelgazamiento de la capa de ozono. Pero como adelgazamiento, hay una menor densidad de ozono ahí, ya la radiación ya no se filtra correctamente y puede llegar con mayor intensidad a la superficie terrestre, ¿no? Afectando a los seres vivos, afectando también, por supuesto, a nosotros, ¿no? Por eso suscribieron el Protocolo de Montreal, ¿no? Para reducir esas emisiones de compuestos halogenados y con ello pues revertir ese proceso de debilitamiento de la capa de ozono, lo cual se está consiguiendo muy lentamente, ¿no? En la actualidad el agujero existe todavía, pero parece que se está reduciendo, ¿no? Lo cual demuestra que si los países se ponen las pilas y trabajan unos con otros, sí se pueden lograr resultados. Para la contaminación del agua es importante tocar lo que es la eutrofización. En el caso de la eutrofización vamos a tener cómo es que un lecho acuático, como puede ser por ejemplo una laguna o un lago, con una gran diversidad también, imagínate que hayan peces, pequeños invertebrados, algas, plantas acuáticas, que este lecho acuático sufra un gran aporte de nitrógeno y fósforo. Ese gran aporte puede provenir de repente de fertilizantes utilizados en la agricultura, ¿no? De repente de un campo que está muy cerca, de la ganadería, porque las heces que forma el ganado son ricas en nitrógeno, o también de los residuos urbanos, ¿no? Donde se vierten los detergentes que generalmente contienen bastante fósforo. Todo eso va a parar acá. Imagínate, todo eso. ¿A quién le gusta el nitrógeno y el fósforo? A las plantas. Van a empezar a aprovechar todos esos nutrientes y van a empezar a proliferar en gran cantidad. De esta manera van a formar una cubierta protectora sobre la superficie del agua. La luz, que antes llegaba hasta el fondo, ahora ya no llega muy al fondo. Quizás las algas que vivían aquí más profundamente ya no van a recibir aporte de luz, van a empezar a morir. Se mueren los peces también, que se alimentaban de ellas.
Y al morirse esas algas también se reduce la concentración de oxígeno. Y todo es un efecto en cadena. De tal manera que la diversidad original que teníamos aquí se va reduciendo poco a poco hasta convertirse en este lecho de agua pestosa, ¿no? Porque como hay todo un proceso así de putrefacción, ¿no? De todos esos animales que van muriendo poco a poco, se emiten gases sulfurosos, ¿no? Y al final tenemos esto, ¿no? Lo que estamos viendo acá. Donde pueden haber plantas acuáticas en esa cubierta protectora, donde, o principalmente algas, ¿no? Que también son plantas y también aprovechan esos nutrientes ricos en nitrógeno y fósforo. Son un efecto en cadena, entonces. El suelo, por su parte, se puede contaminar por residuos sólidos, o toda la basura que sale de nuestras casas y se acumula así en la esquina, ¿no? Que provoca la acumulación de vectores mecánicos, cucarachas, moscas, lo cual puede afectar a los seres humanos, ¿no? Causándoles enfermedades. La utilización de herbicidas y plaguicidas. Estos compuestos, si bien se utilizan en la agricultura, contienen moléculas organocloradas que pueden pasar a las plantas y de allí pasar a los herbívoros, y de los herbívoros a los carnívoros y así sucesivamente, porque se acumulan en los tejidos. Estos organoclorados no se pueden degradar en nuestro cuerpo. Como no se pueden degradar, son como los plásticos. Los microplásticos que te conté la semana pasada tampoco se pueden degradar. Así que, ¿qué cosa pasa? Se empiezan a acumular en nuestros tejidos. Principalmente en este caso, en el tejido adiposo, los organoclorados. Y a la larga puede contribuir al deterioro del funcionamiento de los órganos y por supuesto también quizás, ¿no? A la larga, muy a la larga, por una concentración muy fuerte, a la muerte. Pueden contaminarse también por metales pesados, por residuos de la minería, por ejemplo, los relaves mineros, y residuos radioactivos que lleguen a un determinado entorno por un manejo inescrupuloso, ¿no? De una empresa que trabaje con material radioactivo, que puede ser una central nuclear, por ejemplo, ¿no? Como sucedió en Chernóbil, por ejemplo, ¿no? Los residuos radiactivos son peligrosísimos porque emiten radiación todavía, y esa radiación es un factor mutagénico. Daña enormemente el ADN de las células, y dependiendo del grado, o como dice acá, de exposición, si ha sido una corta o una larga exposición, te pueden originar cáncer o la muerte en pocas horas o días. Creo que eso fue lo que pasó en Chernóbil, ¿verdad? Creo que todos sabemos eso. En cuanto a las consecuencias del cambio climático, todo este aumento gradual de la temperatura, como te dije, ¿no? Parece que la temperatura global se ha mantenido alrededor de los 14 grados, pero actualmente se postula que un aumento de 2 grados sobre esos 14 podría contribuir a un aumento progresivo de la temperatura irreversible. ¿Qué causaría ese aumento irreversible de la temperatura? Bueno, ¿y qué cosa ya está sucediendo en realidad? ¿Qué cosa está pasando? El nivel del mar va a aumentar porque los polos se están derritiendo. Y no solamente aumentan por eso, sino también porque el agua caliente de los océanos ocupa más volumen que agua fría, o a menor grados. Entonces, por eso aumenta el nivel del mar y con ello, algunas de las principales ciudades costeras de los continentes podrían desaparecer sumergidas. Gracias a este cambio climático también podrían sucederse fenómenos donde antes no eran comunes, ¿no? Quizás aumento de tormentas o sequías donde antes llovía copiosamente. Todo esto va a contribuir a una destrucción de ecosistemas, plantas y animales, que por supuesto van a ir viendo su población reducida poco a poco, pasando a ser especies en extinción. Otra cosa también muy grave es que van a aparecer enfermedades. Las enfermedades tropicales van a ampliar sus territorios. Porque, por ejemplo, la malaria, que se transmite con mosquitos, ¿no? Que generalmente está en regiones tropicales donde hay altas temperaturas. Al aumentar la temperatura en todo el planeta, estas pueden aumentar su territorio
y contribuir a mayor dispersión de estas enfermedades, ¿no? De hecho, ya sabemos, pues, ¿no? Que parece que estamos pasando por un sexto proceso de extinción masiva, ¿no? Que está colaborada justamente por el calentamiento global. Pero para esto existe el Acuerdo de París actualmente, ¿no? Que no es obedecido en su totalidad, eh, pero de alguna manera, ¿no? Está haciendo algo por esto. Muchos científicos son muy pesimistas, dicen que en realidad la temperatura va a seguir aumentando, que vamos a superar ese umbral, pero otros más bien ofrecen alternativas. Pero alternativas muy drásticas, por ejemplo, indican que deberíamos dejar de usar combustibles fósiles, porque con ello estamos emitiendo gases de efecto invernadero. Y más bien que los países desarrollados, que son los que más emiten, usen energía nuclear. Para lo cual muchos gritan así con voz de alerta, ¿no? Porque ya sabemos que si piensan en energía nuclear, piensan en Chernóbil, por ejemplo, ¿no? Y todo el desastre que conllevó. Pero si se maneja adecuadamente, la energía nuclear sí es buena y nos podría ayudar a superar este escenario que quizás puede ser mucho más grave en los próximos años, ¿no? Pero eso ya lo sabremos todavía después, ¿no? Todavía es muy incierto, todavía es muy incierto. Pero de qué hay efectos, los estamos viendo. Dos conceptos muy importantes aquí que quizás debemos tener en cuenta es el de catástrofe y desastre. Las catástrofes son estos eventos inesperados, ¿no? Que van a causar pérdidas de vidas humanas y materiales. Pues una catástrofe puede ser un huaico, puede ser un terremoto, una erupción volcánica. Puede ser un evento inesperado. Algunos de ellos quizás se pueden predecir, ¿no? Como puede ser un maremoto, por ejemplo, ¿no? Una vez que pasa un terremoto, ya hay una advertencia, ¿no? De tsunami, ¿no? O de maremoto, por ejemplo, ¿no? Pero la mayoría de ellos son inesperados, pues. No se pueden predecir. De las, los desastres vendrían a ser las consecuencias. Cada día es acontecimiento, ¿no? Pero efectivamente los desastres son las consecuencias, las pérdidas de vidas humanas y económicas causadas por una catástrofe. Y van a depender de qué tan vulnerable es esa población. Por ejemplo, para un terremoto, ¿cómo somos menos vulnerables? Participando de los simulacros, reconociendo por dónde podemos salir, eh, teniendo de repente una mochila con recursos enlatados, agua, ¿no? Para poder sostenernos si es que no hay luz, si es que no hay alimentos después de la catástrofe. Para un huaico, ¿cómo somos menos vulnerables? Si tu casa no está pasando por si no está construida sobre una quebrada, ¿no? Por ejemplo, acá hay casas que están construidas por donde va a pasar el huaico. Esa población sí es recontra vulnerable ante el impacto de esa catástrofe, ¿no? Si aparece un huaico. Los desastres entonces van a depender de la vulnerabilidad de la población. Eh, esta parte ya la vamos a hacer un poquito rapidita. El medio ambiente ofrece recursos que son muy importantes para poder sostener a la población humana. Estos recursos naturales pueden ser clasificados en dos tipos. Pueden ser agotables o pueden ser inagotables en función de su capacidad de regeneración. Los inagotables pues no se van a acabar nunca, o entre comillas también, ¿no? Como por ejemplo el sol, que está aportando energía constantemente. Y si bien es cierto que en algún momento se va a apagar, falta muchísimo tiempo todavía para que eso falte. La energía nuclear, la energía eólica, por ejemplo, que se produce por los vientos, ¿no? Siempre va a estar, siempre que el sol esté metiendo radiación y calentando las masas de viento, siempre va a haber energía eólica. También puede ser inagotable. Las agotables más bien tienen no se van a regenerar tan fácil o quizás no lo van a hacer.
Entre estas agotables tenemos dos, las no renovables y las renovables. Las no renovables no se pueden sustituir después de usarse, ¿no? Porque su capacidad de regeneración o es nula totalmente, como el petróleo o el carbón, que una vez de ser usados, pues ya no puedes usarlos de nuevo, ¿no? Simplemente se generaron residuos. En el caso de los renovables, sí los puedes usar porque o bien se pueden reciclar o bien se pueden reproducir. Por eso en los renovables tenemos dos tipos, los aparentes y los verdaderos. Los aparentes son aquellos que se pueden reciclar o limpiar para volver a ser usados. El agua, por ejemplo, de acá de Lima, por ejemplo, ¿no? Sedapal la limpia, la depura, la libra de coliformes, de algunos metales pesados, para que pueda ser apta para el consumo humano. Y los verdaderos son aquellos que pueden reproducirse. Seres vivos, plantas, animales, hongos, ¿no? Cualquier ser vivo puede ser un recurso renovable. Son importantes entonces para el desarrollo de los países, pero hay otras razones también, no solamente económicas, también éticas, estéticas por la belleza de los paisajes, científicas porque hay que proteger la diversidad de los ecosistemas naturales, y médicas porque hay una gran variedad de fármacos que se obtienen tanto de plantas como de algunos animales para tratar enfermedades. Hay razones entonces para proteger los ecosistemas. Y en el Perú existen áreas naturales protegidas que están encaminadas a ello. Son espacios territorios marinos o también terrestres que son reconocidos por el Estado peruano para ser protegidos. ¿Cuáles son? En primer lugar, en conjunto conforman lo que se llama el SINAMPE, el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, y son administradas por el CERNAN, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Él es el que administra a todas estas áreas, de las cuales vamos a enfocarnos para no complicarnos más en solamente cuatro de ellas: los parques nacionales, las reservas nacionales, los santuarios nacionales y los santuarios históricos. De esas cuatro, solamente las reservas son tangibles. ¿Qué quiere decir tangible? Que yo sí puedo extraer recursos. Puedo extraer recursos de Tampopata, de Calipuy, de La Chay, por ejemplo, pero solamente obedeciendo los criterios del CERNAN. El de CERNAN me va a decir, por ejemplo, si yo quiero pescar paiche, me va a decir cuándo puedo pescar ese paiche, en qué estación del año, o qué longitud debería tener ese paiche, o cuántos paiches puedo pescar, ¿no? Tengo que obedecer los criterios del CERNAM. De esa manera puedo aprovechar directamente. Serán más bien los parques nacionales, los santuarios nacionales y los santuarios históricos son intangibles, porque allí no se pueden extraer recursos naturales, pero sí los puedo aprovechar indirectamente, haciendo turismo. O quizás un investigador, un biólogo, puede pagarle a CERNAM para ir de repente, no sé, a Megantoni y realizar las observaciones sin extraer nada, sin alterar nada, por supuesto, de un pequeño roedor, un mamífero, de repente, ¿no? De esa manera se puede aprovechar indirectamente los recursos de esas áreas intangibles. Eh, en estas cuatro entonces deberíamos enfocarnos. También hay que diferenciarlas también por el nivel de organización que se protege allí. En reservas se protegen ecosistemas, pero ya sabes que son tangibles. En los parques también se protegen ecosistemas, ¿no? Que recuerda que es un nivel de organización un poco grande, pero ya en los santuarios se protegen comunidades o quizás solamente a la población de una determinada especie. Es más específico, aquí es más reducido. O por eso se llaman santuarios. En un santuario se venera principalmente a una imagen religiosa. Digamos que en estos santuarios, más bien, estamos protegiendo a una determinada especie o a un conjunto reducido de especies, a una comunidad, ya no a un ecosistema donde hay muchas más especies. Es más específico. Y en los santuarios históricos se protegen escenarios de hechos históricos, pero también a la flora y fauna que hay en esos lugares. Por ejemplo, en Machu Picchu, aparte de proteger la ciudadela, también hay osos y también especies de orquídeas.
Las reservas de biosfera no son reconocidas por el Estado peruano, son reconocidas por la UNESCO y revelan justamente, permiten promover la relación equilibrada que existe entre los seres humanos y la naturaleza. Un ejemplo de ellos es el Bosque de Paz, que es transfronterizo, porque abarca territorio tanto peruano como de Ecuador. Ese es el objetivo simplemente de los bosques, perdón, de la reserva de biosfera. Y para terminar solamente, la regla de las tres R's, si quieres minimizar un poco el impacto que tienes sobre el planeta, a pesar de que las grandes empresas no lo hagan, puedes utilizar las tres R's, ¿no? Reducir los productos que estés usando, reducir, por ejemplo, el consumo de plástico, reducir el consumo de energía, reducir el consumo de agua, no jugar carnavales, por ejemplo, no es un derroche de agua. Reutilizar, reutilizar, darle un nuevo uso al residuo. O si estás generando botellas plásticas, podrías usarlas como macetas, ¿no? O como carritos por acá, ¿no? O como portalápices, ¿no? Reutilizar. Ahí debería ir esa flecha. Y reciclar es cuando utilizas el residuo como materia prima para generar un nuevo producto. Por ejemplo, estas botellas son residuos. Se pueden utilizar para generar prendas sintéticas o este papel para generar papel de envoltura, papel craft. Ya es otro producto. Es la diferencia entre reutilizar y reciclar. Nada más, chicos, disculpen que les robe unos minutos, pero ya vieron qué intensa estaba la sesión del día de hoy. Este es el fin, entonces, chicos, este es mi fin, pero no será el de ustedes. Ustedes van a lograr el objetivo que tienen señalado. Como diría Darwin, ustedes son los individuos más aptos. Lo van a lograr. Yo sé que sí. Les deseo la mejor de las suertes para ello y que tengan una muy buena noticia en las próximas semanitas. Ustedes lo van a lograr. Cuídense mucho. Muchas gracias por toda su atención en estas semanas. Hasta luego.